Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad vamos a conversar con Óscar Jara. Óscar, además de director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica, es el presidente del Consejo de Educación Popular para América Latina. Bienvenido, Óscar, gracias por aceptar esta entrevista en el marco de la consulta por la calidad educativa. Muchas gracias, Luis, y un abrazo latinoamericano y caribeño con mucho afecto y mucha solidaridad. Comenzamos. Para la educación popular, Óscar, ¿qué significa el debate de la calidad educativa? Bueno, yo creo que el tema de la calidad educativa tiene que ver con un elemento fundamental, que es el derecho a la educación. El derecho a la educación de todas las personas a lo largo de toda la vida. Y tiene que ver con dos temas, yo diría, en primer lugar. Se relaciona con la pregunta sobre cuál es el tipo de educación que necesitamos. Y se habla mucho de que estamos en un momento de cambio, no solamente una época de cambio, sino un cambio de época. Y en general todos los discursos educativos hablan de que necesitamos una educación para esta nueva época. La pregunta es si estamos en un cambio de época, queremos una educación simplemente que se adapte a la lógica de ese cambio que está siendo controlada y dominada por los poderes hegemónicos, o queremos nosotros una educación para orientar esta sociedad hacia un cambio que queremos dirigir en función de los intereses de las grandes mayorías de nuestros países. Entonces, en esta relación entre educación y cambio, la pregunta es ¿cuál es el tipo de educación que necesitamos, pero para qué tipo de sociedad? Entonces, me parece que en el debate está presente el modelo de sociedad, los proyectos de sociedad, los proyectos en última instancia de globalización que están en pugna, una globalización neoliberal, excluyente, o la búsqueda de la globalización de la solidaridad. Y entonces, claro, se ha hecho casi una moda hablar del tema de la calidad de la educación, pero desde la óptica dominante de los grandes poderes, en los cuales la calidad se mira de una manera muy restringida. Ha sido reducida a la identificación de algunos parámetros sobre los cuales se establecen estándares, sobre los cuales se busca un nivel de medición para promover competencia, competitividad entre los distintos esfuerzos educativos y poderlos calificar de acuerdo a determinados criterios en función de la lógica principalmente del mercado. Yo creo que hay una óptica sobre la calidad de la educación que viene, digamos, impulsada por esa corriente dominante neoliberal, y creo que nos ha hecho caer en la trampa porque efectivamente el derecho a la educación, que es el que propugnamos, busca que sea una educación pública, una educación gratuita y una educación de alta calidad, es decir, que sea una muy buena educación. Pero ¿qué significa esto? Significa algo mucho más importante, mucho más significativo que simplemente el cumplir determinados estándares de instrucción, incluso las pruebas que se están estableciendo a nivel internacional son con parámetros muy restringidos sobre el aprendizaje de determinados contenidos, y hay factores fundamentales de una concepción de una educación para la vida, una educación desde la vida, una educación transformadora en función de un modelo de sociedad equitativo y justo, que no pueden ser medidos por esos estándares. Entonces hay que darle vuelta al tema y hay que mirarlo desde los intereses, desde las necesidades y también desde las experiencias que se están haciendo dentro y fuera del sistema educativo. Y por eso tal vez nosotros desde el CEAL, en el Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe, estamos tratando de hacer una mirada holística a la problemática de la educación para también no reducirla a la calidad de la educación escolar. Se habla de los problemas de la educación y los cambios de educación y solamente estamos pensando en lo que va a cambiar del sistema escolar o del propio sistema de instrucción. Y no miramos la educación
como un proceso mucho más amplio que tiene que ver con la vida cotidiana y que tiene que ver, claro, también con los sistemas educativos, pero tiene que ver con los sistemas de información, que tienen que ver con las formas de relación social que tenemos en nuestras sociedades y que tienen que ver con el conjunto del contexto sociocultural en el cual nos desenvolvemos. Pero bueno, tal vez podemos desarrollar un poco más eso. Te señalo entonces que nuestra entrada en este debate es una entrada polémica, es una entrada que resignifica el término de la calidad desde los intereses y necesidades de la gran mayoría y rechaza el pensar la calidad de la educación como algo que puede ser medido a través de algunos estándares fundamentalmente en función de las necesidades del mercado. Ahora bien, la educación popular suele estar asociada a la educación extraescolar, o sea, fuera de los recintos de la escuela, de los liceos, de las universidades. Esa práctica permanece hoy. ¿Cómo reivindica el Consejo Popular Latinoamericano y tú en particular el tema de la educación popular y su relación con el sistema escolar? Sí, durante mucho tiempo se hizo como la oposición entre educación formal versus educación popular, y eso es una falsa dicotomía. Educación popular es otra educación, es otra mirada sobre los procesos educativos, que tal vez ahora yo puedo detallar un poco, que abarca tanto los sistemas formales, no formales o informales. Y por lo tanto podemos hablar de una educación popular en la educación preescolar, en la educación primaria, en la educación básica, en la educación universitaria, en la educación en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en la educación en la vida cotidiana de los barrios, de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas. Es decir, es una mirada mucho más amplia que la que teníamos antes, pero que no ha perdido su sentido fundamental de ser un proceso político-pedagógico que contribuye a formarnos como sujetos capaces de la transformación social, política y cultural que requerimos en función de los intereses de la gran mayoría. En ese sentido, continúa vigente el término de educación popular por dos vertientes. Por un lado, por lo popular social, como dice el sociólogo Helio Gallardo, que nos plantea de que el pueblo social es precisamente todo aquel sector que sufre algún nivel de asimetría, que sufre un nivel de explotación, de opresión, de discriminación, de exclusión. Ese es el pueblo social. Entonces, una educación popular es una educación que responde a los intereses y necesidades de ese pueblo social. Pero dice el mismo Helio Gallardo que hay que hablar de lo popular, no solo social, sino lo popular político. Es decir, todos aquellos sectores, procesos y espacios e instancias que buscan por transformar esas asimetrías, por cancelar esas asimetrías. Es decir, en un proceso educativo que lucha contra la discriminación, un proceso educativo que está en contra de las distintas formas de explotación, de marginación y de exclusión, es un proceso de educación popular. Y ahí retomamos, claro, las orientaciones y las enseñanzas de nuestro maestro Paulo Freire, que nos decía que los procesos de educación popular son procesos político-pedagógicos en que nos hacemos sujetos transformadores de la historia. Y ese es el sentido central que puede abarcar modalidades más formales o modalidades menos formales. Es más, busca la interrelación. En el CEAL, nosotros hace, no sé, 20 años, tal vez 25 años, estábamos articulados experiencias principalmente de educación no formal. En este momento hay universidades, en este momento hay grupos de docentes, hay organizaciones magisteriales que forman parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe, porque ya no concebimos que la educación popular sea solamente una educación de adultos, ni sea una educación no formal. Educación popular es otra educación, es una educación transformadora, es una educación basada en una ética de la transformación a través de procesos político-pedagógicos donde se relacionan o se interrelacionan múltiples modalidades. Sin embargo, los procesos de formación docente de nuestras universidades en la región y quizás en buena parte del mundo hacen énfasis en la formación de maestros, de profesores para trabajar en el sistema formal y no en la educación popular. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las prioridades para reenfocar esa formación del personal docente para que pueda abordar toda la potencialidad de la educación popular? Bueno, te voy a comentar a partir de algunas experiencias que estamos teniendo que van en esta misma lógica. Primero,
la idea de impulsar los procesos educativos como procesos no tanto de enseñanza, sino como procesos de aprendizaje. La mirada de la educación popular es una mirada que se centra fundamentalmente en construir las condiciones y las disposiciones para el aprendizaje, para un aprendizaje crítico, para un aprendizaje creador, para un aprendizaje colectivo, para un aprendizaje desde la vida y para la vida. Es decir, procesos en los cuales aprendemos a desarrollar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de compartir, nuestra capacidad de solidarizarnos, nuestra capacidad de actuar de forma organizada para transformar, en última instancia, nuestra capacidad para imaginar y crear realidades distintas. En ese sentido, un docente o una docente de un centro escolar que está queriendo desarrollar procesos de educación popular, lo primero que hace es sentir que esa sala de aula no tiene paredes, que a través de las puertas y las ventanas abiertas de lo que ocurre en el mundo y en la sociedad, eso penetra en la sala de aula como la materia sobre la cual vamos a trabajar para desarrollar nuestra capacidad de estudio, de imaginación, de análisis, de investigación, para poder actuar también sobre la realidad que está más allá de la sala de aula. Es decir, el momento del hecho, digamos, más propiamente de la acción educativa, no se desarrolla exclusivamente dentro de la sala de aula. Por lo tanto, yo docente o yo educador me preocupo por la interrelación entre los contenidos, entre los valores, entre las necesidades, entre los saberes que existen en el resto de la sociedad y lo que voy a trabajar en la sala de aula. De ahí que, por ejemplo, cada vez más se va criticando esta idea de la enseñanza por asignaturas, porque es eso, es enseñar por asignatura. De tal manera que de 8 a 9 me enseñan castellano, de 9 a 10 viene otra persona y me enseña ciencias, en lugar de generar procesos de aprendizaje donde el idioma, el manejo de las ciencias, el manejo de instrumental metodológico me permitan interrelacionar esos conocimientos y vincularlos sobre todo con los problemas vitales. De tal manera que no solamente me incorporo como alumno, como alumna, como aprendizaje de un tema, como aprendiz de un tema, sino como aprendiz de la vida. Y entonces las preocupaciones y las situaciones que tenga el alumnado sobre determinada cualquier cosa que ocurra son preocupaciones e inquietudes y saberes que en la sala de aula podrían convertirse en apasionantes procesos de conocimiento, de descubrimiento y de potenciación de nuestras capacidades. Entonces yo diría que eso es una de las cosas que los docentes y las docentes con los que estamos trabajando están empezando a desarrollar. El hecho de darse cuenta de que la sala de aula es una oportunidad enorme para vincularse con el resto de la sociedad, para vincular los temas con los problemas reales y no para tocarlos aisladamente de ellos. Y lo segundo, que ellos y ellas tienen una gran oportunidad de aprendizaje en la escuela. Es decir, quienes venimos a aprender no son solamente los alumnos y las alumnas, venimos a aprender también los maestros y las maestras, los educadores y las educadoras, que nos aproximamos a la búsqueda de la construcción de un nuevo saber a partir de la oportunidad que nos ofrece el hecho educativo. Entonces Pablo Freire, en un momento que le preguntaron a él sobre el tema de educación popular y educación escolar, él dijo una frase que me parece muy iluminadora para esto que me estás preguntando, que decía, es que en realidad cada vez que cualquier contexto concreto lo convertimos en un contexto teórico, estamos construyendo una escuela en el sentido radical que tiene la palabra. La capacidad entonces de teorizar desde la realidad y que esa teorización sirva para darnos pistas de transformación de ella. Y entonces ahí podemos tener múltiples ejemplos en cómo, por ejemplo, grupos de docentes están planteando temas integrados sobre los cuales se analiza desde distintas asignaturas una misma problemática. Me parece que en la Universidad Bolivariana precisamente yo vi que había un intento de hacer esta articulación del conjunto de los contenidos para superar el tema de la enseñanza de asignatura, donde, como te decía, el énfasis está en el desarrollo de procesos de aprendizaje
en los cuales cada vez tenemos más capacidad de aprender, en donde desarrollamos nuestra capacidad para investigar, para cuestionarnos, para preguntar. Entonces, en lugar de que el maestro o la maestra esté preocupado de si el alumno o la alumna contesta tal o cual pregunta, de repente va a estar más preocupado para que tenga la capacidad de generarse preguntas, para que pueda salir de esa sala de aula y poder preguntar en su entorno e investigar usando el internet, usando su teléfono móvil, usando una conversa con su familia o con los muchachos del barrio, o viendo una película o analizando una serie de televisión, esos temas que tienen que ver con la capacidad de preguntarnos sobre qué son las cosas que vivimos en nuestra realidad, cómo podemos profundizar en ellas y desarrollar, por lo tanto, una capacidad de transformación que va mucho más allá que la enseñanza de una asignatura. Y esas cosas están ocurriendo y hay procesos de renovación pedagógica sumamente interesantes dentro del movimiento docente en América Latina, y desde ese lado nosotros y nosotras en la educación popular estamos tratando también de contribuir a un diálogo para desarrollarlo en esos espacios. Oscar, uno de los señalamientos que se hace en la educación popular, desde la educación escolar como contraposición y no como encuentro, se refiere a que la educación popular tiene muchas potencialidades para trabajar con jóvenes y con adultos, pero escasas metodologías para trabajar con niños, por ejemplo, con didáctica para enseñar a leer y escribir. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que tradicionalmente ha podido ser cierto, pero en la medida en que no se han explorado esas nuevas vías. Precisamente en las experiencias que te señalo, los procesos de renovación pedagógica que hay con la primera infancia y sobre todo en la educación primaria y secundaria van en esa línea, van en la idea de generar procesos de desarrollo de la creatividad, de desarrollo de la imaginación creadora, del desarrollo de la capacidad de investigación y de vincular la práctica con la teoría. Y eso es educación popular. Lo que pasa es que si estamos mirando la educación popular solo como una educación discursiva que transmitía un contenido ideológico, entre comillas, revolucionario, estamos hablando de una educación popular del pasado. Esa educación popular ya no es esa la que nos unifica. Estamos hablando de procesos de educación transformadora donde nos convertimos en sujetos críticos y creadores. Entonces, utilizando Piaget, utilizando Montessori, y utilizando también Paulo Freire en las salas de aula, cada vez más se empiezan a desarrollar estas capacidades creativas que permiten romper los estrechos marcos con los que antes se había visto la educación popular divorciada de la educación escolar. Pero tal vez uno de los campos donde más se ha abierto, digamos, perspectivas para el vínculo con la educación más formal o más sistemática es en la universidad, paradójicamente. Yo estoy trabajando, para contarte una experiencia muy concreta, en un proyecto con la Comisión Nacional de Rectores de las Universidades Públicas en Costa Rica. Es un proyecto conjunto interuniversitario de las 4 universidades públicas a través de los proyectos de extensión universitaria o de acción social. En la idea tradicional de universidad, la universidad es el centro donde se produce el conocimiento, la investigación, que luego se transmite a un grupo a través de la docencia y que finalmente algo de eso se extiende para el resto de la sociedad, la extensión. Pero ahora estamos haciendo una vuelta copernicana. Estamos descubriendo que lo que se llama extensión, que en realidad es un nombre mal, que no refleja bien lo que se quiere hacer, o la acción social o el compromiso social de la universidad, es más bien como el centro de donde surgen los temas para los proyectos de investigación y es el espacio donde se produce la posibilidad de articulación de la docencia y el alumnado, donde docentes y alumnos pueden venir a trabajar sobre proyectos, un poco como lo hacen, lo conocí en la Universidad Bolivariana, en el Departamento de Creación y Recreación de Saberes. Esta idea de que cada alumno y alumna está comprometido en un proyecto de compromiso social y los temas, las problemáticas de ese compromiso social se convierten en materia curricular. Ahí, por lo tanto, el desafío es mucho más complejo para el educador o el educador, porque tenemos que convertirnos en
en incentivadores, en aprendices. Tenemos que de repente decir, bueno, ante tal problemática, no sé, no tengo idea, vamos a buscar. O sea, el hecho educativo se convierte en un apasionante proceso de búsqueda en lugar de ser un burocrático proceso de enseñanza de contenidos preelaborados. Entonces, en estas universidades se está haciendo un programa, ya llevamos 2 años, de sistematización de experiencias de acción social, para a partir de la sistematización de esas experiencias poder encontrar núcleos temáticos que puedan incentivar los proyectos de investigación y encontrar vías metodológicas de encuentro entre docentes, alumnos y alumnas en los procesos comunitarios en la que la universidad está comprometida. Por lo tanto, la relación universidad-sociedad se convierte en el eje de todo el quehacer universitario y ya no se ve más como una cápsula encerrada donde se produce un conocimiento para algunos cuantos privilegiados. De tal manera que el sentido social de la universidad se expresa a través de la acción social, pero también a través de una docencia de otro tipo y de proyectos de investigación de otro tipo. Entonces, me parece que lo que se está produciendo en este momento, en esta experiencia, también es una propuesta muy rica porque se está teorizando sobre ello. Fíjate que, y después vamos a entrar tal vez en lo que me decías del tema de la sistematización. Muchas veces se ha pensado la sistematización simplemente como la recopilación de datos, el ordenamiento, su clasificación o la reconstrucción descriptiva, narrativa de procesos. Creo que tenemos que pensar en la sistematización de experiencias como procesos de interpretación crítica de esas experiencias que vivimos y hemos reconstruido. Claro, hay que reconstruir las experiencias para poderlas interpretar, pero la sistematización no es el relato, la sistematización no es la recopilación, la sistematización no es la clasificación de las distintas informaciones que recogemos. La sistematización es el análisis y la interpretación crítica de eso, la identificación de sus causas de fondo y sobre todo la construcción de aprendizajes que a partir de esa experiencia sirven para nuevas experiencias, para enriquecer la propia o la de otros. Entonces, estas personas que están participando, que son docentes de universitarios que están en proyectos de acción social, están produciendo documentos de debate al interior de las universidades para discutir sobre este tema, para discutir sobre el rol de la universidad, para discutir sobre los vínculos que hay entre los problemas rurales, los problemas urbanos, los problemas culturales y lo que se analiza y se estudia en la universidad. Y esto tiene que ver con todas las carreras, con medicina, con ingeniería, no solamente con trabajo social o pedagogía o sociología. Entonces, creo que estamos a las puertas, y yo estoy formando parte de esto con muchísima ilusión y pasión, de encontrar vías transformadoras del contexto universitario a través de experiencias de sistematización, donde las personas que participan están creando también un conocimiento que ilumina y que ayuda a encontrar esas vías. No es algo que ya esté totalmente predeterminado ni que tengamos muchísimos avances en este campo. Hay otras universidades en Brasil, en Colombia, en Perú, donde esto también se está dando, seguramente en Venezuela. Y creo que es un ámbito que al ir rompiendo las estrechas paredes de las aulas, nos damos cuenta que el rol de las universidades o el rol de la escuela es mucho más interesante y más apasionante que el simplemente juntarnos para que alguien nos transmita un conocimiento preelaborado, preestablecido. Óscar, cuando a nivel internacional se habla de la calidad educativa, casi que hay un consenso total. Todos los padres, todos los docentes, toda la sociedad quiere que la educación sea de calidad. Ahora, este aparente consenso superficial sobre un tema de esta magnitud, sabemos que no es neutro. Hay distintas perspectivas sobre la calidad, es decir, que implica hacia dónde se orienta, como tú señalabas, nuestros sistemas educativos, a construir unas sociedades mucho más justas o igualitarias o sociedades mediadas por la lógica del mercado. Como cuando comienza a generarse el debate, casi siempre se apela a consultas nacionales para darle un barniz democrático a los procesos de cambio. Y estas consultas se habla de sistematizaciones.
Ahora bien, la sistematización tampoco es neutra. La sistematización también tiene una carga que tiene que ver con la propia orientación del trabajo científico o de indagación que se hace, ¿no? Por ejemplo, hay una constante en casi todas las consultas sobre la calidad educativa, y es el tema del currículo para producir simplemente contenidos que favorezcan los modos de evaluación generales y determinadas competencias que requiere el mercado laboral. El tema de los libros, los textos asociados a grandes editoriales, a los grandes negocios de las editoriales. Y un tercer tema, el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, que también nos lleva a los grandes negocios de empresas tecnológicas. ¿Cómo superar esto en una consulta? Tú señalas 5 pasos en la sistematización. Uno, el punto de partida; otro, las preguntas iniciales; un tercero, la recuperación del proceso vivido; un cuarto, la reflexión de fondo; y un quinto, los puntos de llegada. A partir de eso, y ahora como estamos viendo un proceso de consulta, y ahora vamos a recoger el debate y la reflexión de 29.000 planteles de todo el país que están dando su opinión, los maestros, los estudiantes, cómo hacer para que esto no termine simplemente en una propuesta de un nuevo currículo que implique un nuevo contenido, de nuevos libros o validar libros, o que diga que hay que implementar nuevas tecnologías y que no recupere la visión de totalidad de la transformación del sistema educativo. Bueno, es un desafío muy interesante y muy amplio. O sea, el hecho de tener 29.000 fuentes de información distintas, desde el punto de vista de la sistematización de experiencias, es muy apasionante, porque estaríamos valorando que hay 29.000 maneras de ver y no solamente 29.000 fuentes de información que se van a procesar. Ahí yo, claro, sin conocer el detalle, me parece que hay que combinar distintos aspectos. Es decir, por un lado hay una dimensión investigativa, que esa consulta va a arrojar una serie de resultados, de informaciones que habrá que procesar, ordenar, clasificar, que podemos decir entran en la óptica de la sistematización de información, y habrá que ordenarla, sistematizarla en ese sentido. Pero hablar de sistematización de experiencias significa que todos los docentes y las docentes que participan en esa consulta tienen que tener la posibilidad, la consulta debería permitirle la posibilidad de identificar temas de debate y de debatirlos, de identificar en sus experiencias pistas de transformación que existen o dificultades o barreras que en su experiencia están ocurriendo. Es decir, no simplemente ser emisores de un dato para que otra persona lo interprete, sino ser capaces de interpretar aquello que ahí ocurre. Y yo me imagino que una consulta tan amplia, haciéndola de forma participativa, es decir, utilizando una metodología que permita que las personas no solamente emitan su información sobre los datos que tienen, sino que a la vez elaboren a partir de eso de repente un procesamiento. Bueno, en este centro educativo, ¿qué pensamos sobre esto que ha ocurrido? Esto que hemos recogido y que vamos a enviar a la consulta nacional, ¿qué nos dice a nuestra realidad local? ¿Cuáles son las innovaciones que podemos producir? ¿Qué pistas? Y bueno, tocando estos 3 aspectos que estaba señalando, ¿qué pistas estamos encontrando en términos de los problemas curriculares? ¿Qué sugerencias creemos que se podrían hacer a partir de las experiencias que nosotros estamos teniendo? El uso de las nuevas de tecnologías de información y comunicación, ¿qué complicaciones nos traen y qué ventajas nos traen aquí, en nuestro centro, en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestro estado? Es decir, en lugar de que sea solamente un proceso de recogida de datos que luego se van a compilar, que alguien va a interpretar y que se va a entregar a una determinada instancia, hacer que el proceso se convierta en un proceso vivo de discusión, de debate, de generación de propuestas. De tal manera que se generan en la sistematización de experiencias, digamos, por lo menos 2 tipos de productos. Uno que es el que va a ir a alimentar esa visión más global, pero el otro que es la riqueza del proceso participativo. Es decir, que en la medida en que se participó en la consulta, se generaron temas, se discutieron, se analizaron, lo que está generándose es un caldo de cultivo muy interesante para la creación de innovaciones. Y no simplemente
un conjunto de elementos que se recogen y que vamos a esperar a ver cuando alguien desde algún lado nos va a dar a partir de ahí las grandes luces, sino que vamos a ir encontrando también las pequeñas, medianas o grandes luces que en nuestras experiencias están presentes. Entonces, mi modesta sugerencia sería tratar de incorporar estos elementos participativos y de reflexión como componentes centrales de una consulta para que ahí vaya quedando un saldo de discusión que luego alimente y retroalimente lo que vaya a venir desde una definición más de política. En ese sentido, me ha parecido muy interesante una experiencia que no sé si has estado al tanto, que se ha realizado hace pocas 2 semanas en Brasil, del señalamiento de un plan nacional de una política pública de educación popular vinculada a la Política Nacional de Participación Social. Hay un criterio muy interesante que creo que es muy coincidente con lo que ocurre en Venezuela, de que las políticas públicas no deberían ser solo políticas de gobierno, sino que la política pública es la que se establece entre el gobierno y la sociedad. Pero, por lo tanto, la sociedad tiene que participar en la discusión, en el diseño, en la ejecución y en la fiscalización de esa política pública. Hablemos de política alimentaria, hablemos de política hacendaria, hablemos de política fiscal, hablemos de política educativa, de salud, etc. Entonces, en Brasil se ha tratado de impulsar un sistema nacional de participación social. Ahora, hace 15 días salió, digamos, un decreto abriendo esto, sobre el criterio de que esa política nacional de participación social debería penetrar todas las políticas públicas. Pero para que esa participación social sea efectiva, sea transformadora, no se trata simplemente de poner a la gente a hablar, de poner a la gente a opinar, sino se trata de generar procesos de formación de esa opinión. Y entonces apareció mezclado de manera muy cercana los procesos de participación social con la Política Nacional de Educación Popular. Y entonces, el día 24 de mayo, la presidenta Dilma Rousseff instauró un decreto en el cual se avaló el marco de referencia de las políticas públicas de educación popular para todas las políticas públicas. O sea, si te fijas ahí, ya hemos superado toda esta división entre educación formal y educación popular, entre educación de adultos y educación. Es decir, ya se está pensando la educación popular como una concepción educativa, transformadora, que debe estar, digamos, intrínsecamente ligada a los procesos de construcción de las políticas públicas. Esto está empezando allí. Y me imagino que ustedes han desarrollado procesos muy interesantes también allá en Venezuela. Tal vez hace falta ir circulando más estas experiencias, porque sí nos están dando una mirada sobre lo educativo mucho más amplia, mucho más profunda, y sobre la educación popular una mirada transversal y holística que hasta ahora no había sido suficientemente desarrollada. A mí me apasiona mucho este proceso, poder estar en contacto con estas experiencias, porque creo que ahí se abren las puertas de precisamente del tipo de educación nueva que necesitamos para el tipo de sociedad nueva que queremos construir. Brevemente, para ir cerrando este primer encuentro, Oscar, nosotros en el caso de la consulta nacional diseñamos que una vez que en los planteles se realiza el debate, hay un encuentro municipal, luego un encuentro regional y hay un encuentro nacional donde se reflejan o se deberían reflejar las reflexiones y los debates que se den en los planteles. Metodológicamente, ¿cómo garantizar que quienes expongan en los congresos municipales, regionales y nacionales sean realmente voceros del debate en los planteles? ¿Cuál es el mecanismo para brindar metodológicamente este proceso? Bueno, hay algunos criterios generales, por supuesto, ¿verdad? Habría que ver en el caso específico cómo ir desarrollando esto, pero supondría que en cada plantel habría un núcleo promotor que no solamente impulsa el proceso de discusión y de debate, sino que también lo procesa y lo devuelve. Es decir, este núcleo promotor tendría que ser como un núcleo motorizador
de esta dinámica reflexiva, incluso más allá de la consulta. Yo no sé si eso está ocurriendo, de repente en la experiencia de ustedes está ocurriendo que la gente se empatina, se mete en eso y bueno, de repente procesa una información que se envía, pero lo que ha quedado es seguramente interés, preocupación, temas abiertos. Entonces, ese núcleo que nace con base a una tarea específica puede superar la idea de esa tarea para irse convirtiendo en un núcleo promotor de un debate más amplio. Igualmente, lo que de ahí salga podrá en el ámbito municipal generar encuentros y discusiones a nivel municipal con gente que ha ido haciendo lo mismo. La idea sería entonces también que hubiera un núcleo articulador municipal que no solamente recogiera y enviara, sino que también devolviera. Es decir, yo diría así de manera muy intuitiva que para incluir una lógica de educación popular y de sistematización de experiencias a una consulta tan amplia y tan compleja como seguramente la están haciendo ustedes, que sería tratar de aprovecharla como proceso educativo. Es decir, en sí misma la consulta es un hecho educativo, es un hecho de aprendizaje y es un hecho en el cual se van a generar posibilidades, preguntas, temas de debate que abren una agenda más allá de la consulta misma. Entonces, pues yo diría que de esa manera, pues conforme se vaya esto desarrollando con el tiempo, pues se irá enriqueciendo nuestra práctica educativa, nuestras reflexiones educativas, incluso podría ser que en un municipio o en un estado, gente que esté en las universidades pudiera hacer una tesis o pudiera hacer un trabajo de investigación vinculado con los hallazgos que se han descubierto en ese estado en torno a este tema y nutrieran discusiones, congresos, ponencias, etcétera, a partir de esto que están encontrando. Entonces, sistematización de experiencias se vincula en este caso con investigación y se alimentan mutuamente, no son procesos excluyentes. Y bueno, no sé, me gustaría estar ahí para conocer más qué es lo que están haciendo ustedes. Ojalá pudiera ir pronto para enriquecerme de procesos tan ricos, porque estos procesos una vez que se desatan, pues sí, generan a veces cosas que son inimaginables en su inicio, pero que con la fuerza y la capacidad creadora de la gente nos damos cuenta que se puede ir muy, muy lejos. Ten la seguridad que te vamos a invitar, Óscar, a este debate sobre la calidad educativa y precisamente para cerrar este contacto internacional nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores, a las profesoras venezolanas que están discutiendo en sus aulas, en sus centros educativos, todo el tema de la calidad educativa. Ok, bueno, compañeras y compañeros que hacen cada día el trabajo de educación con amor y con pasión transformadora. Primero, un abrazo solidario con esos esfuerzos. Y segundo, decirles que con esto que Luis me ha ido compartiendo y lo que conozco de lo que ocurre en Venezuela en muchos campos, que hay una gran expectativa. En el resto de América Latina y el Caribe estamos con una gran expectativa de aquellas cosas que se logren avanzar y conquistar, no sin dificultades, por supuesto, pero que se vayan haciendo precisamente con la capacidad protagónica, crítica, creativa, de parte de tanta gente que está involucrada en los procesos culturales, sociales y educativos como ustedes. Ustedes son gestores y gestoras de cambio, son personas que contribuyen a la formación de los alumnos y las alumnas como sujetos de transformación, como imaginadores de un mundo nuevo, pero precisamente por eso mismo ustedes, como yo, somos educadores porque no hemos perdido nunca el deber, la necesidad y la pasión por aprender. Es decir, que cada día pueda ser para nosotros una apasionante oportunidad de aprendizaje y no simplemente un día más en la cual vamos a desempeñar nuestra labor y nuestra función. Tenemos mucha expectativa en lo que ustedes vayan logrando y estaremos al tanto en el CEAL, en el Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe, de lo que ustedes en Venezuela estén logrando. Un fuerte abrazo. Bueno, contamos hoy con la participación de Óscar Jara. Óscar es presidente del Consejo de Educación Popular para América Latina y el Caribe y director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica. Gracias, Óscar, por este contacto y por tu participación.
Muchísimas gracias, Luis. Un gran abrazo y sigamos en contacto, de verdad.